Ola criminal en Bogotá tiene a los menores de edad como protagonistas. 19 líderes sociales y 4 firmantes de paz asesinados en este año. El desolador balance que el Senado rechaza. Qué ridículo el que hicimos. Duros cuestionamientos a la exministra del Deporte en debate de moción de censura. Gobierno y oposición alistan discusión de reforma a la salud, que comenzará su debate en la Comisión Séptima. Desde este año, el Senado iniciará sesiones todos los 16 de febrero. Ganaderos prevén quiebras por decisión del ICA de aumentar espacio para las reses en los barcos que las exportan. Senadores buscan eliminar cobro por reconexión de Internet porque el servicio se reconecta automáticamente. Sentido homenaje de los senadores a su compañera Piedad Córdoba a un mes de su partida. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. Buenas noches. Bogotá sigue padeciendo una angustiante ola de hechos violentos por cuenta de los delincuentes. Sicariato, robos se expresa en tiendas y restaurantes, motoladrones que atracan en cada esquina y también asaltos en el transporte público. Uno de estos casos fue en el dramático intento de robo en un bus al sur de la ciudad, en donde varios menores apuñalaron a su víctima. Los senadores recordaron que la edad no exime la responsabilidad penal. Como todos los domingos, Sebastián se preparaba para ir a su entrenamiento de fútbol. Debido a las distancias, salir a las 5 de la mañana es algo habitual para él. Nunca imaginó que ese día, a tan solo unas cuadras de su casa, sería víctima de la inseguridad que ronda en las calles de Bogotá. Me senté en la parte de adelante y pasó como un minuto, cuando es que siento que me agarran del cuello, me agarran con el brazo, me agarran del cuello y me ponen un puñal acá en el pecho. Aunque los ladrones no lograron llevarse sus pertenencias, sí le dejaron varias lesiones físicas y la tarea de denunciarlos, aunque son menores de edad. Los muchachos que a mí me atracaron, que me intentaron robar, son reincidentes porque mucha gente me dijo que también a ellos los habían atracado. Lo que queda claro es que la edad no es, ser menor de edad no es una patente de corso para delinquir. Así que hay que aplicar estas medidas y evidentemente utilizar, entre otras cosas, los institutos que hoy Bogotá tiene destinado para ello. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, cada mes son arrestados 72 jóvenes entre los 14 y los 17 años por estar involucrados en algún delito de alto impacto. Los grupos ilegales, las bandas delincuenciales, tienen como estrategia incorporar, reclutar jóvenes, niños y niñas menores de edad. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos tienen un tratamiento especial en materia jurídica. Dar más oportunidades a los menores es para algunos senadores una de las estrategias para evitar que caigan en redes delincuenciales. Que implica una serie de programas que rompan con causas estructurales de las violencias, de la falta de oportunidades para las juventudes, para territorios excluidos de esta ciudad. Eso al lado de la acción policial, la de inteligencia y la respuesta efectiva que deben hacer las autoridades. Ante la ola de inseguridad que ronda por estos días en la ciudad, Sebastián hace una recomendación a los ciudadanos. Simplemente no dar papaya, porque yo me confié, yo vi todo ese grupo de gente y yo me confié. Ese domingo, después del asalto, Sebastián puso la denuncia en un CAI y se fue a jugar su partido, herido en la mano, pero especialmente dolido en el corazón, por la impotencia de verse reducido por una pandilla de delincuentes menores de edad. Por supuesto que la inseguridad no es solo en la capital de la República. En lo que va del año han asesinado 19 líderes sociales y 4 firmantes de paz. Además, ya se cuentan 7 masacres, la más reciente en el sur del Tolima. Más de 400 firmantes y 1.600 líderes sociales han sido asesinados desde el 2016, lo que ha llevado a que se cuestione la voluntad de paz de los grupos al margen de la ley y se pidan acciones más duras contra los integrantes de estos grupos. ¿Quiénes están asesinando a los colombianos, a los líderes sociales? Pues sencillamente disidencias de FARC y el ELN, grupos al margen de la ley
que hoy no se ponen de acuerdo, que le mienten al país, le mienten al gobierno. Las disidencias con las que se está negociando, que hay una mesa de negociación, que están en cese al juego, no sabemos por qué. Porque no respetan y paran también las hostilidades contra la población civil. Un duelo colectivo hizo parte de la convocatoria que se realizó en diferentes regiones del país. En él, senadores y actores de la población civil le reclamaron al Estado y a los violentos para que la vida de líderes, lideresas y firmantes sea respetada. Y sentimos que la vida de todos vale, el de allá, el azul, el rojo, el amarillo, el verde, todas las vidas de nuestro país valen. Le estamos exigiendo a los grupos armados que cesen definitivamente el asesinato de los colombianos y colombianas. Le estamos diciendo que Colombia no respalda la violencia. Es necesario que desde el gobierno se fije una posición mucho más firme de exigencia a los grupos con los que está sentado en la mesa en este momento y que siguen disparando contra los líderes sociales, contra los firmantes de paz, contra los líderes ambientales. Mientras continúan avanzando las mesas de diálogo entre el gobierno y diferentes grupos al margen de la ley, la exigencia es clara por parte de senadores, sociedad civil y organizaciones para que todos los colombianos sin excepción tengan garantías y que las balas no silencien a quienes luchan por la paz. Aunque esta semana la ministra del Deporte renunció a su cargo, el Senado de la República adelantó el debate de moción de censura como le correspondía. En la plenaria se oyeron fuertes reclamos por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos y también vehemente defensa a la exministra. Estamos dando un debate. El debate de moción de censura inició con una advertencia de los senadores cercanos al gobierno, quienes argumentaron que la moción era improcedente e inconstitucional y una extralimitación de poderes, ya que el debate se anunció cuando la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, había renunciado a su cargo. Para un debate usted necesita dos partes. ¿A qué absurdo nos está llevando esta decisión? Se quiere hacer un debate de moción de censura que una persona que ya no está en el gobierno. Los senadores citantes afirmaron que la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos es un daño irreparable a Barranquilla y a Colombia por la incompetencia de funcionarios del gobierno. El presidente de Panam Sports hace entrega de la bandera al alcalde de Barranquilla y el Caribe y a la ministra del Deporte de Colombia. Qué ridículo el que hicimos. El mismo presidente lo aceptó. Sus funcionarios fueron ignorantes. Son funcionarios, y lo dijo él también, y ahí lo acabo de mostrar yo, incapaces. A la ministra Astrid, que no está aquí hoy, le quedó grande el Ministerio del Deporte. También hablaron de las pérdidas económicas y de los recursos que se dejaron de percibir al no realizarse estas justas deportivas. ¿Quién le paga a Barranquilla los 9.000 millones de pesos que son de las arcas de Barranquilla para el desarrollo de una ciudad que es orgullo nacional, que viene creciendo, que viene generando empleo? Quiero ser enfático en afirmar que Barranquilla cumplió. El ministro del Interior defendió a la ministra del Deporte y aseguró que el efecto político por la pérdida de los Juegos se dio con su salida. Ella con una dignidad que otros no han tenido, dijo: doy un paso al costado. Y es probable que ella misma no sea la responsable personal de que hoy no estemos organizando los Juegos. El debate de moción de censura seguirá la próxima semana en la plenaria del Senado. La aprobación de la reforma a la salud es tal vez el principal objetivo del Gobierno Nacional en el Congreso. Próximamente comenzará su discusión en la Comisión Séptima del Senado, aunque varios consideran que de ser así, lo que se apruebe terminaría demandado por anticonstitucional. La explicación la tiene Jairo Jacome. En la Comisión Primera de Senado se tramitan los actos legislativos que reforman la Constitución política y por trámite se deben realizar 8 debates. La salud está contemplada dentro de la Constitución como un derecho fundamental y por eso argumentan que la reforma de la salud debe ir por esta comisión y no por la Comisión Séptima, por donde actualmente se adelanta esta. Esto está totalmente viciado porque desde el principio se dijo que era una ley estatutaria. Si el Senado de la República decide que es una ley estatutaria, pues simplemente el proyecto se habrá hundido. La norma está viciada y seguramente la Corte Constitucional la podría declarar inexequible en caso de que pase el debate de comisión y de plenaria.
Pese a esto, los partidos afines a gobierno aseguran que lo que se reforma es cómo se presta el servicio y no está en discusión si es o no un derecho fundamental, pues esto está establecido en la Constitución y no está en discusión. Sagra como fundamental en estos momentos hasta que ese derecho se encuentre vulnerado, pero mientras en nuestra Constitución está regido como un servicio prestacional hoy el derecho a la salud. Desde ya los partidos de oposición aseguran que de ser aprobada esta ley de reforma a la salud por la Comisión Séptima, esta será demandada por inconstitucional. La reforma a la salud de la oposición hace trámite por la Comisión Primera de Senado. El otro punto de honor del Gobierno Nacional es la reforma pensional, que comenzará su discusión en la plenaria del Senado. Si el proyecto supera la prueba en el Senado, pasaría a la Cámara de Representantes. Compañeros. Una fuerte crítica hicieron varios senadores a los ministros de Hacienda y Trabajo sobre la reforma pensional propuesta por el gobierno. Aseguraron que las cuentas no cuadran para que sean sostenibles económicamente. Vemos que no se nos ha dicho de dónde podemos llegar y cuál va a ser la fuente de financiación sostenida, estable, suficiente. Que hay un tema financiero que se debe llevar con seriedad y con mucha responsabilidad. Yo creo que ese es como el objetivo y la razón de ser de la reforma. Sobre cobertura, equidad y sostenibilidad también hay algunas dudas. Los problemas de cobertura no se solucionan entendiendo a la pensión como mínimo un salario mínimo, no se solucionan los problemas de sostenibilidad, no se solucionan los problemas de equidad. Se avanzan ellos, pero no se soluciona. Quienes defienden la reforma pensional afirmaron que esta amplía la cobertura para que más personas se pensionen sin desequilibrar las finanzas del país. El 80% de la gente del mundo rural no tiene hoy pensiones, más del 50% no lo tienen. Nosotros lo que hemos dicho es que hay que llegar a esas poblaciones con un pilar justamente que les permita acceder. Lo que verdaderamente tiene costo fiscal es el pilar solidario. Si quitamos el pilar solidario, el costo fiscal de la reforma genera ahorros. La próxima semana, la reforma pensional llegará a la plenaria del Senado para ser debatida. De ahora en adelante, cada 16 de febrero comenzarán las sesiones ordinarias del Congreso de la República, gracias a la reforma constitucional que redujo un mes las vacaciones de los congresistas. Estos años. Gracias al acto legislativo que modificó el artículo 138 de la Constitución Política, el Congreso entró a legislar un mes antes de lo acostumbrado. La medida que se intentó tramitar anteriormente, este año se convirtió en realidad. Esto es lo que los colombianos quieren del Congreso, un Congreso que trabaje más, que produzca mayores resultados, que produzca leyes útiles, que le cambien la vida a los colombianos, que haga mayor control político. Que haya un control efectivo y se legisle a favor del pueblo sin intereses de por medio hacen parte del llamado de los ciudadanos a los senadores. Y ojalá que los congresistas hagan y cumplan la función por la cual fueron elegidos, que es servir al pueblo. Cada uno en su intrínculo sabe qué propenden ellos por sus regiones. Ellos deben venir a legislar. Este periodo legislativo tendrá importantes proyectos que se discutirán en el Senado. Las diferentes reformas que el gobierno está promoviendo hacen parte de la agenda prioritaria para los congresistas. Este es un año muy importante porque es el año de las reformas, es el año de leyes cruciales para el bienestar y el desarrollo del país. Vamos a abordar la reforma a la salud. Sigo insistiendo en la necesidad de concertar una mesa nacional de unidad por la salud de los colombianos. Es una buena noticia para Colombia, la gente está esperando que sus congresistas trabajen más, tenemos que cumplirle a la gente con las reformas que está esperando, esperamos además de los colegas de todos los partidos un compromiso decidido por dejar de a veces entorpecer la labor del Congreso, que es la labor del país mismo, que se representa en estos proyectos de ley. Durante este mes no se discutirán proyectos de leyes estatutarias ni reformas constitucionales. Sin embargo, las comisiones ya sesionan normalmente y este tiempo de más será usado para ampliar el control político y tramitar leyes ordinarias. De tantas iniciativas que se tramitan en el Senado, muchas veces los ciudadanos no sabemos qué pasa con ellas, si se terminan, si avanzan o si finalmente se archivan. Pues bien, ahora tendremos un espacio que hemos querido llamar ¿En qué va? Y hoy le preguntamos a Sandra Zuluaga en qué va el proyecto que busca prohibir las corridas de toro en el país.
diferentes ocasiones usted habrá escuchado que avanza una ley en el Congreso que busca prohibir la llamada fiesta brava. Esta iniciativa ha ocupado en diferentes oportunidades titulares de prensa contando de su avance, pero aún no logra convertirse en ley. Históricamente diversos sectores y esencialmente el animalismo ha promovido y generado acciones para legislar en contra de las corridas de toros y aún así el Congreso no ha podido tomar la decisión de frenar el maltrato que sufren estos seres. Venimos buscando que el Congreso de la República finalmente legisle para darle un mensaje contundente al país. En más de 7 oportunidades se ha radicado este proyecto de ley que busca prohibir esta práctica, pero no ha logrado superar los debates que necesita para convertirse en ley. Actualmente, esta iniciativa atraviesa por un intento más. En este momento avanza un proyecto de ley que ya pasó exitosamente sus 2 debates en el Senado con una mayoría muy importante. Se encuentra en tercer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, más o menos desde el mes de septiembre del año pasado. Para quienes hacen parte del espectáculo taurino, acabar con las corridas de toros es acabar con una tradición que por años ha sido parte de la cultura de muchas regiones del país. Y así como en las calles, esta intención tiene voces a favor y en contra en el Congreso también. Nosotros defendemos todas esas cosas, todo lo que es cultura y tradiciones. A la iniciativa que actualmente hace trámite le restan 2 debates para convertirse en ley. Construir políticas que salvaguarden el medio ambiente y preserven los recursos naturales del país hacen parte de los retos a los que están enfrentados los 14 senadores que integran la Comisión Quinta. La Comisión Quinta del Senado se enfrenta a diversos desafíos durante este periodo legislativo. El control político a Ecopetrol, la entrega de tierras por parte del Estado y la transición energética hacen parte de los temas prioritarios. Hay 2 retos inmediatos. Uno, un debate de control político al presidente de Ecopetrol sobre la política petrolera colombiana y energética en general. Y 2, estamos expectantes del proyecto de reforma al Código Minero o a la Ley Minera que deberá presentar el Gobierno Nacional, que sería la ley más importante a tramitar en nuestra comisión en esta legislatura. El trámite de la reforma agraria también se discutirá en la comisión, en donde se seguirá escuchando a la ciudadanía y a actores de diferentes industrias como la minera, energética, de hidrocarburos, entre otras. Existe un proyecto del sector agropecuario muy importante, la reforma agraria, donde nosotros tenemos que entrar a debatir, a discutir, a hacer audiencias, a conocer qué están pensando los colombianos. Llegar a consensos y buscar beneficios para el medio ambiente y la ciudadanía son los principales factores que tendrán en cuenta los 14 congresistas que integran la Comisión Quinta del Senado. Los grandes y pequeños ganaderos del país están seriamente preocupados por un borrador de la resolución del ICA que limitaría la exportación de ganado en pie, afectando a más de 300.000 familias que dependen de esta actividad. Varios senadores están dando la pelea por este importante sector de la economía del país. Miles de pequeños productores de ganado dependen de la exportación de reses para su sustento. Del 100% de ganaderos que hay en el país, el 80% son de bajos recursos. Hoy, ese sustento puede verse amenazado por un cambio en la normatividad a la hora de exportar. De este negocio viven 320.000 familias ganaderas de bajos recursos. El ICA presentó un proyecto de resolución que, buscando el bienestar animal, se iría en contra de los ingresos de estas familias. Significaría que un barco que hoy lleva 10.000 reses, con la nueva resolución solo podría llevar entre 7.500 y 8.000 reses. Eso nos pone en desventaja de países como Brasil, como el mismo Uruguay. Actualmente el borrador de resolución está siendo discutido y socializado. Senadores hacen un llamado al gobierno y en especial al ICA para que esta resolución no se expida como está. Firmar esa resolución es atentar contra este sector, es acabar la competitividad de ese sector en este país y no podemos permitir que una resolución acabe con un sector tan importante como lo es el sector ganadero de este país. Que la detenga la resolución, que deje las cosas como están, que se está cumpliendo con las medidas sanitarias, que deje de complicarle la vida al que quiere trabajar honradamente. La exportación de ganado en pie le genera al país ingresos por más de $300 millones y genera más de 3.900 empleos directos.
Cuando a alguien le cortan el internet debe pagar una reconexión, pues las empresas aducen incurrir en gastos para volver a ofrecer el servicio. Pues resulta que en el Senado descubrieron que no es así, que el servicio se reconecta de forma automática cuando el usuario paga. Y por eso hay una iniciativa que busca acabar de forma definitiva este injustificado cobro. Lo que se quiere con esta iniciativa es que si a usted le suspenden el servicio de internet, este no sea cobrado de nuevo, sabiendo que los cortes y reconexiones se hacen automáticamente desde un sistema que reconoce cuándo se paga o no el servicio. Para reconectarlo, el mismo sistema cuando detecta el pago también lo reconecta automáticamente. Entonces, ¿en qué gastos caen estas empresas como para cobrárselo al usuario? Es un cobro totalmente innecesario que el usuario no tiene por qué pagar. Otros partidos políticos apoyan esta iniciativa, que además buscarían se incluya que los dispositivos que la empresa deja en las viviendas para prestar el servicio de internet sean retirados por la misma empresa y no por el usuario, que es reportado en ocasiones en centrales de riesgo y con costosas multas. No solo eso, sino una cosa es afiliarse, que lo reciben con las puertas abiertas, y otra cosa es desafiliarse. Así ponen todas las trabas, ponen un sinfín de obstáculos y hace que el usuario termine pues saliendo prácticamente rogándoles para que cancelen el servicio. Para el caso del servicio de internet se identificó que a septiembre de 2023 Colombia registra un total de 53 millones de accesos a este servicio, según datos de la Comisión de Regulación. En los últimos 30 años, el Congreso de la República ha aprobado más de 80 leyes a favor de las mujeres del país. Implementarlas es el gran reto que tiene no solo el gobierno, sino todos los estamentos de la sociedad. Temas de empoderamiento económico, político y de protección contra todo tipo de violencia son los ejes en los que ha legislado el Congreso para proteger a las mujeres, lo que ha llevado a que el país se destaque por la normatividad existente. Colombia tiene buenas leyes, claramente ha firmado convenciones de derechos humanos como la Belén do Pará, entre otras, donde protegen los derechos de las niñas y las mujeres. El reto grande es poder implementarlas. De acuerdo con estudios de la Fundación Equality Now, la equidad entre hombres y mujeres permitiría que los países aumenten su Producto Interno Bruto en 23 billones de dólares. De allí la importancia de articular acciones en todo el territorio nacional. Que tenemos mucha legislación, no está articulada y que esta legislación tampoco se está aplicando en el país. En mi caso puntual, fui muy enfática con la Comisión de seguir articulándonos con los diferentes territorios del país para que los nuevos planes de desarrollo tengan acciones, lineamientos y programas estratégicos. Un ejemplo de la necesidad de implementar las leyes es la Ley Alerta Rosa, que busca proteger y atender a las mujeres desaparecidas. Esta debe empezar a funcionar el próximo 13 de marzo. Entonces hicimos seguimiento, van avanzando bien muchos componentes y estamos quedados. Hay un cuello de botella serio en materia de tecnología para que, por ejemplo, se logre que al celular de cada ciudadano le pueda llegar un mensaje en el área donde se reportó la persona desaparecida. Actualmente en el Congreso se están tramitando cerca de 60 proyectos de ley en beneficio de las mujeres del país. Hoy en Políticamente en Redes, los reclamos de los senadores ante la alarmante situación de inseguridad en la capital del país. ¿Qué tal? Buenas noches. Los niveles de inseguridad en Bogotá siguen preocupando a los distintos gremios debido al alto índice de robos a restaurantes, gastrobares y establecimientos comerciales. Por eso le preguntamos a los senadores qué medidas se deben tomar para fortalecer la seguridad en la capital. El senador JP Hernández de la Alianza Verde dijo que la inseguridad se debe al faltante de pie de fuerza. Escuchen. Se necesita más policías en las calles y también una modificación al Código de Procedimiento Penal. Hay vacíos importantes en la justicia que obligan muchas veces a los jueces a dejar en libertad a bandidos que incluso han sido capturados en fragancia. El senador José Vicente Carreño del Centro Democrático dice que se necesita con toda contundencia más policía en la calle. Apreciado alcalde, nos preocupa la inseguridad en Bogotá, cada día más insegura. Por favor, necesitamos con toda contundencia más policía en la calle. De ser necesario, pidamos el apoyo a la policía militar. Sin duda alguna, esta es una noticia que nos alegra a todos los colombianos. Y es que Cali será la sede de la COP16. Esta es la cumbre más importante de biodiversidad en el mundo y que se llevará a cabo del 21 de octubre al 2 de noviembre de este año.
La senadora Marta Peralta dijo que este es un gran gesto de apoyo a las comunidades indígenas y afro que luchan por la preservación del ambiente y el ecosistema. Otro de los senadores que celebró la elección de Cali como sede de la COP16 fue Juan Carlos Garcés. Según él, la sucursal recibirá más de 12.000 turistas. Para el cierre les cuento que la audiencia digital del Senado, a través de su página web www.senado.gov.co, creció en los últimos meses más de 300% en lo corrido de la presidencia de Iván Nami. Una apuesta de la oficina de prensa de la entidad por la actualización permanente sobre el quehacer legislativo. La idea es llegar a todas las regiones del país. Gracias por acompañarnos. Nos vemos con más Políticamente en Redes la próxima semana. Y esta semana los senadores de la República le rindieron un sentido homenaje a quien por muchos años fue su compañera de debates y sesiones en el Congreso. Pues el pasado martes 20 se cumplió ya un mes de su partida. Con este homenaje póstumo los dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Con las notas del himno nacional, un caluroso aplauso y sentidas intervenciones recordando la memoria de la senadora Piedad Córdoba, la plenaria del Senado le rindió un homenaje tras un mes de su partida. Que desde Dilesa hasta senadora, primera mujer presidenta de un partido político en nuestro país, pues por supuesto es una de esas mujeres imprescindibles. De las últimas y últimos mohicanos que tuvo este Congreso, siendo altiva, rebelde, sin temores a la institucionalidad. Los afrodescendientes resaltaron su lucha a favor de las comunidades afro y aseguraron que su legado estará cuidado por cientos de mujeres que hoy luchan por la igualdad y la justicia social. Reconocida como una líder de la democracia, reconocida por el pueblo, por los pueblos indígenas, por las mujeres, por los movimientos LGTBI y por aquellos que impulsan una democracia directa. Piedad está inscrita aún frente al deseo de sus contradictores en la historia, en la memoria y en un concepto fundamental y esencial para la patria: luchar por un nuevo modelo para nuestro país que nos traiga desarrollo, riqueza y paz. Durante el homenaje a la memoria de la senadora, le fue entregada a su hija como distinción póstuma la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz con placa de oro por su trayectoria y legado político en la búsqueda de la paz.